este webinar. Esperemos que estén muy bien. Vamos a comenzar con el tema del día de hoy, que es actualización norma 035, factores de riesgo psicosocial y protocolo de prevención de COVID-19 con enfoque agrícola. Vamos a dar una breve presentación a nuestro expositor del día de hoy, el licenciado Agustín Elizalde Martínez, quien es licenciado en educación con especialidad en lingüística y estudios en psicología. Ha tomado diplomado en regulación en gestión de la calidad y en seguridad y salud en el trabajo, capacitador y asesor empresarial desde 1986, jefe del Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Delegación Federal del Trabajo en Sinaloa desde el 2010. Muchas gracias por acompañarnos, licenciado, e iniciamos este webinar. Gracias a todos. Gracias, Estefanía. Vamos a platicar primero acerca de la norma 035 y cuando esta exposición haya concluido podremos hacer algunas preguntas relacionadas con ella. Luego trataremos el tema del protocolo de prevención de COVID y ahí podremos no solamente atender las preguntas sobre este tema, sino también las que se relacionan con ambos temas, porque esta fue la inquietud inicial de la propuesta, es decir, cómo se relacionan la norma 035 de prevención de riesgos psicosociales y el protocolo de prevención de COVID. ¿Cómo este fenómeno converge con la norma? Entonces, si les parece, comenzamos con la exposición de la norma. He querido usar este documento porque es el documento oficial que ustedes mismos pueden obtener y que pueden compartir con sus compañeros. ¿Sí me están escuchando? Sí, perfecto. Solamente no se ve el PDF todavía. Ah, ok. Espero que ahora sí. ¿Ya? Listo, ya se ve guía informativa. Bien. Les comentaba que esta guía es la guía oficial de la norma, que está en la página de la Secretaría y seguramente en muchas otras páginas relacionadas con la prevención. La norma 035, después de 2 años, poco más de 2 años de trabajo, de consulta, de colaboración, se publicó el 23 de octubre de 2018 y una parte de sus obligaciones entrarían en vigencia a partir del año, es decir, el 23 de octubre de 2019, y la otra parte 2 años después, que fue el 23 de octubre de 2020. Esto significa que la norma integra las obligaciones todas que establece la norma para los patrones, están vigentes y son exigibles a partir del día 23 de octubre de 2020. Así que no tendría caso que nos detengamos en separar qué obligaciones entraron en vigor en 2019 y cuáles en 2020, porque ahora todas son obligaciones exigibles e inspeccionables. El objetivo de la norma es establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial. Es un término novedoso, creo que para la mayoría de las personas en México no existen muchos antecedentes acerca de esto. Es una norma que rompe con el paradigma de la normativa de prevención. Creo que muchas normas tratan de prevenir accidentes, son normas orientadas a la ingeniería, por ejemplo, y esta es una norma eminentemente de salud y tiene un perfil más orientado hacia la psicología. Entonces, esto quizás desequilibra un poco a los profesionales de la prevención.
Y vamos a empezar por ver dos definiciones fundamentales, que es entorno organizacional favorable, que tiene una definición aquí. Es el que promueve el sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa, la formación adecuada para sus tareas, la definición precisa de responsabilidades, la participación y la comunicación proactiva de los trabajadores en la solución de problemas, en la búsqueda de mejora, y la distribución adecuada de cargas de trabajo con jornadas regulares conforme a la ley del trabajo y con evaluación y para reconocimiento del desempeño de los trabajadores. Esta definición de factores de riesgo psicosocial puede ser corta quizá, porque no nos da una idea completa, y quizá la tengamos más precisa ahora que revisemos cada uno de los 10 factores de riesgo psicosocial. Entonces, los factores de riesgo psicosocial son aquellas condiciones del entorno de trabajo, tanto físicas como humanas, es decir, de las relaciones en el trabajo, que pueden provocar trastornos de ansiedad, trastornos no orgánicos de sueño, pueden provocar estrés grave y crónico y de adaptación, derivados de la naturaleza de las funciones del puesto, de la jornada, de la exposición a acontecimientos traumáticos o actos de violencia laboral. Es muy importante. Estas aclaraciones que aparecen aquí son importantísimas porque creo que ha habido una discusión superficial, un conocimiento superficial de la norma en los medios de información. La norma no utiliza instrumentos para evaluación psicológica de los trabajadores. No, nada que ver con esto, que es una tarea del área de reclutamiento, del área de recursos humanos. No tiene nada que ver con ello. No indica que se aplique algún cuestionario para identificar trastornos mentales, no para la empresa. La empresa no tiene que hacer nada de esto. Ni significa conocer variables psicológicas internas del individuo como sus actitudes, sus valores, su personalidad, etc. Y esto es muy importante. No mide el estrés de los trabajadores. Lo digo porque esta es la palabra, este es el concepto más frecuente con el que se asocia a la norma. Y hay muchos profesionales que ofrecen servicios para manejar el estrés o para aliviarlo, en fin, y dicen que con esto se cumple la norma. Y no hay una relación estrecha. Puede tener algún programa que puede ser benéfico para los trabajadores y para la empresa, seguro, que eduque para el manejo del estrés o que haya actividades que tiendan a reducir los motivos de estrés. Pueden ser muy buenos, pueden dar muy buenos resultados, pero no se relaciona esto con la norma. Las exigencias de la norma son distintas. Vamos a concentrarnos en las obligaciones de los centros de trabajo de más de 50 trabajadores, porque esta es la categoría de los socios de la AMPAC. Y vamos a irnos hasta las obligaciones precisamente de los que tienen más de 50 trabajadores. Ahí es donde nos vamos a detener. La norma establece 8 obligaciones para los centros de trabajo donde laboran más de 50 trabajadores. Que es establecer, implantar y mantener una política de prevención de riesgos psicosociales que contemple la prevención de los riesgos, la prevención de la violencia laboral y la promoción de un entorno organizacional favorable. Esa es la primera obligación. La segunda consiste en identificar los factores de riesgo psicosocial mediante unos instrumentos que vamos a revisar rápidamente enseguida.
y evaluar el entorno organizacional favorable. Estas dos obligaciones se cumplen con el cuestionario 3, la guía de referencia 3, que aparece en la propia norma, y que se aplica a una muestra o a la totalidad de los trabajadores. Hay una fórmula en la propia norma para establecer una muestra que sea válida y que, digamos, cumpla con los criterios científicos de una muestra. Digamos, que tiene que ver con la proporción de hombres y mujeres, con los niveles de puesto, con las áreas, porque tienen un gran número de trabajadores. Es conveniente que el diagnóstico se haga por áreas, porque si tenemos 5,000 trabajadores y tenemos condiciones distintas en el área de producción o de logística o administrativas, pues las respuestas pueden diluirse y no identificar claramente dónde están los problemas. Otra obligación es la de adoptar medidas para prevenir los riesgos psicosociales, los factores de riesgo psicosocial. Esto es una obligación genérica para todos los centros de trabajo. Sin embargo, hay otra que es adoptar las medidas de control. Esta es una diferencia. Las primeras son medidas preventivas y las segundas son medidas correctivas, cuando ya tenemos un diagnóstico y sabemos con precisión en qué aspectos hay amenazas, hay focos rojos o focos ámbar que deben ser atendidos para aminorar estas amenazas. Hay que identificar, mediante un instrumento que revisaremos enseguida, a los trabajadores que fueron víctimas de acontecimientos traumáticos severos como asaltos, accidentes graves, amenazas, violencia, en fin. Y practicar exámenes médicos. Claro que no lo hace la empresa, ¿no? Sino que lo turna un profesional externo. Practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores expuestos a violencia laboral, a factores de riesgo psicosocial, cuando existan signos o síntomas que denotan alguna alteración a la salud. Esto es una obligación de proporcionar información a los trabajadores, a todos los trabajadores, acerca de qué son los factores de riesgo psicosocial, qué consecuencias pueden provocar y cómo pueden prevenirse. Y de todo esto es necesario llevar los registros. Como se puede ver aquí, de todas estas obligaciones son obligaciones cuya evidencia es documental. Es decir, hay que tener una carpeta en la que tengamos las evidencias de cumplimiento. Como pueden ver, casi ninguna obligación es verificable de manera física, sino todas tienen relación con lo documental. Hay una obligación que consiste en tener un buzón o un mecanismo de quejas para que cualquier trabajador que se sienta víctima o sea testigo de algún acto de lo que considere un acto de violencia laboral o de discriminación o algún hecho que vaya contra el entorno organizacional favorable, pueda manifestar su queja y tenga la garantía de que va a ser atendido de manera confidencial y que se va a resolver con justicia tanto para él como para la persona o las personas señaladas. Se establecen en el documento las medidas preventivas en relación con el liderazgo, estos son los factores de riesgo psicosocial. El liderazgo es un factor de riesgo psicosocial. Según el estilo de mando, estos pueden hacer que el ambiente sea gratificante, que sea armonioso o que sea complicado o difícil. Hay medidas preventivas en cuanto a descargas de trabajo, en cuanto a la jornada, por ejemplo, o a la distribución de descargas tanto físicas como mentales. El control sobre el trabajo, es decir, que el trabajador se sienta dueño de su tarea en cuanto está capacitado para hacerla, en cuanto tiene claridad de sus responsabilidades.
existen obligaciones, digamos, también en cuanto al apoyo social, es la colaboración de los compañeros en el desempeño de las funciones y el cumplimiento de las metas del área. Otro aspecto, esto es también un factor de riesgo psicosocial que tiene que ver con el equilibrio de la relación bajo-familia. Y tiene que ver con que el trabajador cumpla su tarea y tenga el tiempo suficiente, de acuerdo con la ley, para atender a la convivencia familiar, las obligaciones y demás. Este también es un factor de riesgo psicosocial, el reconocimiento en el trabajo o la falta de reconocimiento. Es decir, si no hay un suficiente reconocimiento, probablemente hay una falla en cuanto a la motivación y el compromiso de los trabajadores. En cambio, si hay reconocimientos frecuentes y amplios para los trabajadores, cuanto más trabajadores hay, más reconocimientos habría que ofrecer. Eso favorece la motivación, el compromiso y el desempeño de los trabajadores. En otro factor de riesgo psicosocial, que es la información y la comunicación, pues también existen ciertas medidas preventivas que tomar para facilitar esta comunicación. También en cuanto a capacitación y adiestramiento, en fin. Estos elementos deben estar previstos en una política, que es la primera obligación de la empresa, la política de prevención de riesgos psicosociales. ¿Cómo se debe realizar la identificación? Es un cuestionario que identifica estos factores, estos elementos, las condiciones del ambiente de trabajo, físicas, las cargas de trabajo. Generalmente, bueno, hasta ahora, el concepto de cargas de trabajo tendría que ver con el esfuerzo físico, pero cada vez más se trata del esfuerzo mental, las cargas mentales de trabajo por las responsabilidades, por las dificultades que haya que resolver. Y son más estresantes las cargas mentales, en términos generales, que las cargas físicas. La falta del control sobre el trabajo, o el control sobre el trabajo, tiene que ver con la capacitación, con la instrucción clara para el desempeño del trabajo. Las jornadas de trabajo pueden afectar seriamente el desempeño o cómo se siente el trabajador a la larga. Sí quiero mencionar eso, que estos factores están presentes en todos los centros de trabajo. Todos los factores de riesgo psicosocial están presentes de alguna u otra forma en los centros de trabajo. Y a veces pueden jugar favorablemente y a veces de manera negativa. No hay empresa perfecta, no hay empresa donde no haya algunos factores que amenacen la salud, pero todos son controlables. Aquí está el tema de la interferencia trabajo-familia. En fin, esta medición de estos se va a hacer con un instrumento que vamos a ver enseguida. Vamos a medir el sentido de pertenencia de los trabajadores, la formación adecuada para las tareas, la definición precisa de responsabilidades de los trabajadores, la participación proactiva en la comunicación, la distribución adecuada de cargas, reconocimiento del desempeño. Todos los centros de trabajo que tienen más de 50 trabajadores deben usar la guía de referencia 3, porque en esa se contemplan tanto los factores de riesgo psicosocial como el entorno organizacional. Las medidas de control se relacionan con el diagnóstico. Si tenemos un diagnóstico sano, digamos que no tenemos obligación de aplicar medidas de control. Pero si tuviéramos, por ejemplo, exigencias en horarios excedidos, pues habría que tomar medidas de control en ese sentido para evitar que
los trabajadores trabajen más tiempo o tengan más responsabilidades de las que son legalmente posibles. O si tuviéramos, por ejemplo, fallas en cuanto a capacitación, pues tenemos que poner soluciones con un programa que detecte las necesidades de capacitación y vaya capacitando a los trabajadores que lo requieran. Las medidas de control tienen tres niveles. Primero, centradas en el plano de la organización. Las segundas es en el plano grupal, en el equipo. Y las siguientes son en el plano individual, cuando hay trabajadores afectados que requieren de atención. Los acontecimientos traumáticos severos pueden provocar trastornos emocionales y a la larga algún trastorno mental en los trabajadores. Entonces hay un cuestionario que es la guía de referencia 1 para identificar a los trabajadores que hayan vivido, digamos, asaltos, robos violentos o amenazas, violencia en el trabajo, y que les afectan aún después de un mes de haber ocurrido. Ese instrumento no es anónimo, ese instrumento pues tiene que llevar el nombre de los trabajadores y se le pregunta si ha vivido experiencias traumáticas severas y luego si siente algunas consecuencias. Puede ser que haya vivido alguna experiencia traumática severa en el trabajo o con motivo del trabajo y sin embargo no tener consecuencias. Pero la propia norma establece los criterios para decidir cuándo este trabajador amerita ser turnado. Bien, al médico de la empresa externo, en este caso algún psicólogo clínico, para que haga un diagnóstico de situación y lo atienda y hasta se ha dado de alta. En cuanto a capacitación y a información, ya veíamos que se requiere informar a los trabajadores acerca de qué son los factores de riesgo psicosocial, qué consecuencias provocan y cómo pueden prevenirse. Y estos son los registros que deben mantenerse en carpeta para una eventual auditoría o una inspección de la autoridad laboral, que debo decir, solamente la autoridad federal tiene facultades para esta función. Deben conservarse los resultados de la identificación, deben conservarse las medidas de control adoptadas para aliviar estos factores, debe tenerse los nombres de los trabajadores a los que se les practicaron exámenes médicos y fueron turnados a algún profesional, y debe llevarse al registro de los factores de riesgo psicosocial, tratándose de centros de trabajo de más de 50 trabajadores, con las evaluaciones del entorno organizacional. Este es grosso modo la norma 035. Por supuesto que los trabajadores también tienen obligaciones, como observar las medidas de prevención, abstenerse de prácticas contrarias al entorno organizacional, participar en la identificación de los factores, informar de prácticas opuestas al entorno organizacional favorable, e informar a los patrones o a los jefes cuando observen algunos actos o situaciones que puedan amenazar la salud. Esto ya lo veíamos, la norma entró en vigor el día 23 de octubre en su totalidad. Hasta aquí, esto es la norma. Ahora vamos a ver rápidamente los instrumentos que deben usarse. Debo decir que la norma prevé que las organizaciones elaboren sus propios instrumentos para evaluar, pero no son válidos sino hasta que hayan sido validados por el Comité de Normalización. Hasta ahora no hay ninguna empresa, ninguna organización que haya obtenido una validación de instrumentos. Mientras tanto, los únicos documentos válidos para este fin son estos que la propia norma contiene. O sea, sí tengo entendido que el Seguro Social ha venido trabajando muy ampliamente todo este año
en unos instrumentos alternativos a estos. Este cuestionario sirve para identificar a los trabajadores que fueron sujetos de acontecimientos traumáticos severos. Están muy claramente definidos como asaltos, actos con lesiones graves, secuestro, amenazas o cualquier otro que ponga en riesgo la vida o la salud de las personas. Y puede ser que el trabajador haya sido víctima o haya sido testigo. También puede afectarle tan solo como haber sido testigo. Es importante que aquí se señale el centro de trabajo y es fundamental el nombre del trabajador porque probablemente requiera de atención y no sabemos quién contestó qué. Entonces, este cuestionario es fundamental que se atienda así y que se le dé facilidades, que se le dé confianza al trabajador para que conteste con toda libertad. Si el trabajador contesta que no ha vivido una experiencia traumática severa en el trabajo, pues aquí puede terminar su cuestionario. Es decir, no es necesario que siga contestando. Pero si ha vivido alguna experiencia traumática severa en el trabajo, entonces deberá contestar las siguientes secciones. Y la norma establece en qué casos ameritaría que este trabajador que sí vivió algún acontecimiento traumático severo deba ser turnado a algún profesional de la salud. Y este es el cuestionario, la guía de referencia 3, es el cuestionario para identificar los factores de riesgo psicosocial y evaluar el entorno organizacional. Por cada factor hay una serie de preguntas, digamos, condiciones ambientales de trabajo, la cantidad y ritmo de trabajo, el esfuerzo, en cuanto a las relaciones, el esfuerzo mental, las responsabilidades del puesto en cuanto a las jornadas de trabajo, en cuanto a las decisiones que deben tomarse en el puesto, en fin. El cuestionario contiene 60 y tantas preguntas para los trabajadores comunes y una última sección relacionada con la atención a usuarios o clientes o en la relación con los trabajadores subordinados para aquellos que sean jefes. Y obviamente estas preguntas no tienen que contestarlas los trabajadores que no estén en esa condición. Entonces, hay 64 preguntas que nos van a ayudar a evaluar los factores de riesgo psicosocial y el entorno organizacional. Cada respuesta tiene un valor numérico, o sea, si la respuesta cualitativa se convierte en una respuesta cualitativa para calcularse, y mediante un instrumento de una hoja de cálculo se concentra la información, se promedian los resultados. Esto sí es muy importante. Este cuestionario es anónimo y es confidencial y puede aplicarse una muestra de los trabajadores de acuerdo con los criterios de la propia norma, con la fórmula de cálculo que se establece. Y debe garantizarse a los trabajadores que nadie en la organización va a conocer sus respuestas personales a este cuestionario. Es anónimo y es confidencial. Y debe crearse un ambiente de confianza para que pueda contestar con toda libertad. De lo contrario, puede sesgarse el resultado. Ahora que se ha complicado la presencia, hacer reuniones numerosas con muchas personas presentes, pues se ha optado por otros mecanismos de respuesta, como los correos electrónicos
o las ligas de algún sitio de internet en los que pueda contestar, pero debe garantizarse que la confidencialidad. En muchos casos se tienen asesores externos, esto es muy sano, y se establecen sus correos electrónicos, sus contactos para que solamente ellos reciban estas respuestas. Es un asunto delicado porque si no se hace de manera correcta este diagnóstico, esta aplicación, pues todo lo que se haga en el futuro pues estará desviado. Ok, esto es la norma 035 y hasta aquí alguna pregunta, con mucho gusto. Hola, sí, buenos días. Tengo aquí una pregunta, licenciado. ¿Gusta que la lea para dar respuesta? Adelante, sí. Jorge Pulido, ¿cuáles son las medidas de control? Humberto Maldonado, buenos días. En las empresas agrícolas tenemos un pico de producción cuando hay más personal que el resto del año. ¿Cuándo deben aplicarse los cuestionarios? ¿Es obligatorio hacerlo cuando hay más empleados? Sí. Bueno, son dos preguntas. Y las medidas de control son las medidas correctivas, las que resultan de un diagnóstico. Vamos a evaluar, digamos, 10 factores de riesgo psicosocial. Y cada sección tiene una serie de preguntas que nos van a dar un resultado. Por ejemplo, en algún caso podría resultar muy alta una amenaza en cuanto a las exigencias del puesto, que el trabajador necesita permanecer concentrado en el trabajo durante muchas horas. Esta es una posibilidad. El resultado nos dice que tiene una calificación de 29.7, por ejemplo, cuando lo normal son 19, el límite normal son 19 puntos, y entonces estamos en rojo. Hay una exigencia muy alta en cuanto a permanecer concentrado en una tarea determinada en ese puesto. Para esta condición hay unas medidas correspondientes ligadas en la propia norma, como establecer pausas cada determinado tiempo, por ejemplo. Entonces, esta es una medida de control. Si, por ejemplo, encontramos que la jornada de trabajo se prolonga hacia casa, hacia el horario de descanso, muchos trabajadores pueden decir que se llevan trabajo a casa o que se les interrumpe en sus días o sus horarios de descanso, pues tendría que ponerse medidas de control para no solamente disminuirlo, sino para evitar la interferencia en su tiempo de descanso. Esto es una medida de control correspondiente a un factor que nos resultó como amenaza media o alta. Ahora bien, sí esperaba esa pregunta acerca de cuándo aplicar los cuestionarios cuando se trata de empresas que tienen un gran número de trabajadores estacionales o temporales. No serviría de mucho un diálogo, por ejemplo. No nos diría mucho, porque el trabajador todavía, muchos que son nuevos, no están. Yo creo que lo más conveniente es en el intermedio, es decir, en el lapso intermedio, cuando los trabajadores están produciendo. También entiendo que es cuanto menos tiempo se tiene para estas tareas. Pero si le preguntáramos, por ejemplo, a los trabajadores que van llegando si han tenido algún acontecimiento traumático severo en el trabajo, pues nos van a contestar que no, porque no lo han tenido. Es obvio que no lo han tenido porque van llegando. O cuando menos no lo han tenido en este centro de trabajo. Y si les preguntamos acerca del liderazgo o del ambiente físico de trabajo, pues no lo conocerán siquiera.
Entonces, es lógico que tendría que hacerse cuando los trabajadores están en producción. Y claro, cuando más trabajadores tenemos. Todas las normas prevén esta fluctuación de trabajo, todas las regulaciones prevén esta fluctuación de trabajo, pero en el caso de las empresas hortícolas, esto es mucho más drástico, porque a veces puedes tener más de 1000 trabajadores y en temporada puedes tener solamente algunas decenas de trabajadores para el mantenimiento y la administración. Entonces, no sería completo ni sería aceptable un diagnóstico en el que solamente vayan algunas decenas de trabajadores de planta. Tendría que ser, digamos, una cantidad razonable y esta se deriva mucho de la determinación de prima en el seguro de riesgos de trabajo del Seguro Social. Si el promedio de trabajadores que tuvimos durante 2019, por ejemplo, habla de que tuvimos 800 trabajadores, pues nuestro universo de diagnóstico no debería ser menor que ese. Seguramente va a haber trabajadores que sigan ingresando aún después del diagnóstico, pero no podemos tenerlos en cuenta, puesto que ya hicimos la concentración y los cálculos de la información. Lo que sí tenemos obligación es de atenderlos en caso de algún acontecimiento traumático severo. Espero haber contestado. Muchas gracias. Tengo aquí una pregunta que se repite un poco con otra. Es, buen día, Liber Ugalde. Buen día, licenciado Elizalde. ¿Cuál es la frecuencia con que debe hacerse este diagnóstico para cumplir con la norma? Excelente, excelente. La norma establece la obligación de los patrones de actualizar este diagnóstico al final de la norma, cuando menos cada 2 años. Es decir, que si el diagnóstico se concreta en noviembre de 2020, a más tardar en noviembre de 2022, deberá actualizarse. Y esto tiene sentido porque las medidas de control que se establezcan deberán contribuir a que esas amenazas, a que esos factores que resultaron negativos se corrijan. El hecho de que la obligación es cada 2 años no implica que no pueda hacerlo cada año, por ejemplo, o en algún otro momento, ¿no? Es decir, si una empresa decidiera actualizar este diagnóstico para verificar el seguimiento de sus medidas de control en noviembre o en cualquier momento de 2021, lo podrá hacer, pero no deberá pasar un plazo mayor de 2 años para que se actualice. Si alguien recibiera una inspección de un inspector federal del trabajo, que es el único facultado para esta tarea, y encuentra que el diagnóstico se venció hace una semana, pues esa carpeta no será válida. Ok. Perfecto, muchas gracias. Dice, ¿cuál es el límite entre la labor que tiene que hacer recursos humanos y un experto exterior? Bien, el área de recursos humanos puede hacerse cargo de la totalidad de la norma, siempre y cuando garantice el anonimato y la confidencialidad. Es decir, siga el procedimiento de aplicación de diagnóstico que establece la norma y que ningún trabajador sienta temor a contestar con veracidad el cuestionario. Si se sigue el procedimiento y recursos humanos
tiene el equipo profesional debidamente capacitado y los instrumentos para hacer los cálculos y todo, recursos humanos puede hacerse cargo. O incluso otra área de la organización que podría tener que ver con calidad o con capacitación, por ejemplo. No hay una disposición que restrinja esta posibilidad. La empresa puede hacerse cargo. Sin embargo, es el contratar los servicios de profesionales externos, resolver con mucho estas dificultades que tendrían los colaboradores internos, de garantizar el anonimato y la confidencialidad, de darle confianza a los trabajadores para que contesten con toda libertad. Entonces, podría ser, por ejemplo, que se contrata un despacho externo para que procese la información y proponga un programa de acciones correctivas. Y este despacho elaborará este programa, o tal vez no el programa, sino la lista de acciones, y la empresa internamente decidirá en qué fechas se aplicarán estas medidas de control, de cuándo a cuándo, y quiénes son responsables de esa aplicación. Es decir, un calendario de acciones correctivas con responsables internamente en la empresa. Ok, perfecto, muchas gracias. Aquí otra pregunta de Cecilia Moreno. ¿Hay que tener la evidencia de aplicación de la encuesta de acontecimientos traumáticos severos de todo el personal para evidencia o solo con que se muestren a los que hayan contestado de forma afirmativa? Ok. La evidencia de que se ha aplicado el cuestionario de eventos traumáticos severos es cada uno de los cuestionarios contestados con nombre y fecha de los trabajadores. La totalidad de los cuestionarios que se hayan aplicado se agregan al expediente y se separan aquellos que contestaron que sí han vivido experiencias traumáticas severas en el trabajo o con motivo del trabajo y han requerido ser turnados a un profesional de la salud. Y de manera separada una carpeta con los que requieren de atención específica personal. Ok, perfecto, muchas gracias. Dice, la norma recomienda recopilar datos laborales de los trabajadores. ¿Es obligatorio solicitar esa información a los trabajadores o solo a alguno de ellos que la empresa considere adecuado? Ok. Yo pensaría mucho más en las obligaciones, más allá de las recomendaciones. Si la norma hace recomendaciones, se quedan en ese plano y no son exigibles. Entonces, me parece que hay que esmerarse en el cumplimiento estricto de la norma. La norma tiene una sección que se llama procedimiento de evaluación, procedimiento de verificación. Esa es la base para cualquier auditoría o cualquier inspección o verificación de cualquier naturaleza. Los criterios para medir si cumple o no cumple están establecidos ahí. Entonces, las recomendaciones que aparezcan en la norma, si la empresa decide tomar algunas que le pueden ayudar a mejorar su ambiente de trabajo, pues puede asumirlas libremente, pero no se consideren como obligaciones. Mi enfoque sería que nos esforcemos en ser muy estrictos
en el cumplimiento de los requisitos que el procedimiento de verificación establece. Y creo que casi todos ustedes están muy relacionados con las normas de otra naturaleza, sobre todo las de inocuidad, por ejemplo. Entonces, ya resulta sencillo interpretar el criterio de verificación. Muy bien, tenemos aquí otra pregunta de Humberto Maldonado. La norma tiene directrices claras para evaluar los cuestionarios en lo individual, pero no en conjunto. ¿Sugiere alguna metodología para analizar los datos recabados de los cuestionarios en conjunto? Mire, cuando se trata de tantos trabajadores, es imposible procesarlos de manera manual. Entonces, no hay más que un instrumento de Excel o algo, algo parecido, una hoja de cálculo que pueda ir acumulando las respuestas y obteniendo los promedios. Y este instrumento pues debe diseñarse a partir de las propias indicaciones que aparecen en la norma. Porque en ocasiones las respuestas se invierten, es decir, el siempre vale 0, en algunos casos, y en otros casos vale 4. O el nunca, igual, a veces vale 0 y a veces vale 4. Se califican en forma inversa. O digamos que están agrupadas la pregunta 7 con la 4 y no la 1, 2, 3. Entonces, sí, el diseño del instrumento de evaluación debe ser muy profesional y debe probarse antes de ser aplicado. Es probable que haya quien les ofrezca ese instrumento ya debidamente validado, probado, ¿no? Hay empresas que ofrecen estos servicios y incluso me lo han dicho, no tengo yo la evidencia, que manejan ligas, es decir, sitios de internet en los que los centros de trabajo hacen su registro y ahí se van incorporando cada uno de los trabajadores y ahí pueden contestar. Esto sería formidable, pero en el caso de las empresas hortícolas o agrícolas hay un inconveniente, digamos, serio, porque muchos trabajadores quizá no son hábiles, no tienen las competencias para contestar un instrumento en una computadora. Esa es una limitante para la agrupación. La asociación puede hacer su propio instrumento y probarlo, y si funciona, pues aplicarlo para todos. Es un trabajo que vale la pena. Muy bien, muchas gracias. De hecho, bueno, aprovecho para comentarles que nosotros desarrollamos una herramienta para que puedan hacer este diagnóstico en línea, pero estamos trabajando en las mejoras para hacerlo un poquito más confidencial y pues se los vamos a hacer llegar en cuanto esté listo. Licenciado, hay todavía 11 preguntas de este tema. Quisiera que avanzáramos con el siguiente tema, que respondiéramos las preguntas o que se las mande después por correo, como usted guste. Yo creo que el tiempo nos va a ganar, así que con mucho gusto las contesto, y para todos el documento que yo escriba se puede compartir. Primero que nada, les agradezco a todos los que han planteado preguntas, porque esta es la mejor manera de aprender. Y a veces no nos atrevemos a preguntar. Les agradezco que pregunten y les ofrezco que todas las preguntas que hagan serán contestadas y compartidas, las respuestas compartidas. Así es, perfecto. Entonces, voy a guardar yo las preguntas y luego se las comparto por correo y ayer se los comparto a todos los participantes. Tenemos muy buen número de participantes, son 102 personas, entonces continuamos. Continuamos con los lineamientos para la prevención de COVID. Y vamos a no detenernos mucho. Este es un documento elaborado por equipos de la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Salud.
Debo decir que las autoridades con facultades para algún tipo de verificación, es decir, inspección del cumplimiento de estas medidas, pueden ser las autoridades laborales, por supuesto, por lo que se refiere a la seguridad y la salud de los trabajadores. Y esto debería ser la única autoridad cuando se trata de verificar condiciones de trabajo. La COFEPRIS o sus equivalentes en los estados tiene facultades para hacer inspecciones en las empresas por lo que se refiere a la salud de los consumidores por los productos o los empaques o demás. Pero no tiene facultades para verificar las condiciones de seguridad o de salud en el trabajo. Es decir, las regulaciones laborales son exclusivamente facultad de la autoridad laboral. Y por otra parte, en algunos estados también Protección Civil interviene en inspecciones de protocolos de COVID. Se lo voy a decir de una manera, digamos, trato de ser claro. No está de más, se entiende el propósito, pero Protección Civil tiene el propósito de proteger a los ciudadanos, a los usuarios. Hasta ahí termina su función. La autoridad de salud se enfoca en la salud, en la prevención de la salud de los consumidores. Se los digo porque a veces se confunde la tarea y la autoridad de Protección Civil está pidiendo que se cumpla una norma laboral. O a veces la autoridad laboral pretende exigir una norma de salud. Esto no es posible. Legalmente es imposible. Ninguna autoridad puede exigir nada más de aquello que las leyes y las regulaciones los facultan expresamente. Por esta razón de a veces interferencia o de convergencia de funciones, es muy probable que si se llegara a un proceso jurídico, a un juicio administrativo, la autoridad perdería ese juicio porque carece de facultades o porque no siguió un procedimiento. Sin embargo, el protocolo por sí mismo es positivo y es lo que la empresa debería interesarse, más allá de si me van a multar o voy a pelearme con la autoridad porque se ha excedido. Entonces, eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Aquí está una lista de verificación de las medidas generales para la prevención de COVID. Yo creo que este documento, la mayoría de ustedes lo tiene, y está basado en unos acuerdos publicados con anterioridad. Esto se refiere a control de entradas y salidas, a tener jergas sanitizantes, tapetes sanitizantes o alguna alternativa similar con hipoclorito de sodio para sanitizar antes de entrar al espacio de trabajo, que haya líquido desinfectante y jergas, tapetes sanitizantes donde se requiera, que haya dispensadores de alcohol o desinfectante y que siempre estén provistos, que haya sensores a distancia, y dice a distancia para determinar la temperatura corporal. Esto es para evitar el acercamiento de personas. Alguna estancia específica para que se permanezcan las personas que tengan temperaturas superiores a los 37 grados, que podrían no ser síntomas de la enfermedad, pero es necesario tener la precaución.
estén funcionales los lavamanos, jabón, agua, toallas y papel desechable. Que haya ventilación natural, si esto es posible, no en todos los lugares es posible, pero lo ideal es que haya una ventilación natural para disipar el aire contaminado. En las cafeterías o comedores donde comen los trabajadores, que haya barreras físicas que garanticen la separación, que estén señalizados el piso, las sillas, los espacios donde está prohibido sentarse o colocarse y donde es válido. Señalar las marcas en el piso para marcar las distancias, incluso en las áreas de trabajo. Marcar las barreras para evitar el acercamiento excesivo de los trabajadores. Quizá en muchas áreas de producción se tuvieron que implementar cambios para que no estuvieran muy cerca. Dispensadores de toallas desechables. Ahora, en las entradas y salidas del centro de trabajo, filtro sanitario que incluya la determinación de la temperatura corporal y el ingreso y egreso de la empresa. Un control de visitas de proveedores y contratistas. Evitar las reuniones hasta donde sea posible, la reunión de un buen número de personas. Limitar o eliminar todas las reuniones, los eventos sociales, los convivios, los festejos, en fin. Si es posible evitarlos. Limpieza y desinfección diaria de las áreas, superficies, y a veces no solamente diaria, sino a cada paso, a cada usuario, desinfectar los instrumentos, que haya un mecanismo de verificación. Tiene que haber una persona responsable o un equipo o distintas personas responsables en cada área de trabajo para dar seguimiento, para verificar que todas estas medidas están cumplidas. Tener suficientes materiales, la provisión de materiales para el cumplimiento de las medidas, botes de basura para el desecho de las mascarillas o de los instrumentos que se utilicen. Aquí es muy importante mencionar que hay digamos, muchas cubrebocas que pueden ser baratos, pero no funcionales, ¿no? Entonces, si se ha de invertir en la adquisición de materiales, pues es bueno pensar en que cumplan su función antes que en lo barato. A veces puede resultar contraproducente. Debo mencionar también, eso me lo han dicho muchos usuarios, que los arcos sanitizantes que ponen en algunas empresas los ignoran, cuando menos los ignoran las autoridades de salud. No les dan ningún valor y algunos incluso indican que se retiren. Tienen un sentido, tiene sentido la medida, y algunas empresas lo han establecido porque les dan a los trabajadores alguna sensación de que están protegidos, pero no tienen ningún valor, ni son, ¿cómo te digo? Si los tienen bien, pero si no los tienen, nadie se los puede exigir. Una buena higiene respiratoria, de estornudar, etcétera. Evitar el uso de joyería, de corbatas, de barbas y bigotes, porque son puntos de concentración y de contagio. Incluso no compartir instrumentos o compartirlos solamente en casos extraordinarios y con las medidas preventivas. Conservar siempre, asegurar la distancia
mínima de 1.5 metros, procurar el escalonamiento de horarios si esto es posible, la limpieza y desinfección de las unidades antes de que se suban los trabajadores en caso del transporte, determinar y que se mida la temperatura corporal antes de usarlo. Esto es muy importante y yo creo que por esto hay una relación con la norma 035, no discriminar a los trabajadores que que enfermaron de COVID, que no se sientan discriminados o relegados. Incluso es muy probable que ellos sean menos riesgo que los que no se han enfermado. Pero todas las medidas deben aplicarse de manera genérica. Tiene que haber unos lineamientos para restringir los viajes hasta donde sea posible y hacer solamente los traslados que sean indispensables. Proporcionarle a los trabajadores su equipo de protección personal es una obligación, tener una provisión suficiente y adecuada. Los cubrebocas, en caso de que sea necesario, la protección facial y ocular, según el puesto de trabajo. Tener una capacitación, un programa de capacitación para el personal directivo. Es decir, que el Seguro Social tiene un curso de capacitación gratuito que puede tomarse en línea y ahí se tiene la propia constancia, y es lo ideal. Y si la capacitación es de manera presencial, pues hay que asegurarse de la distancia sana y de las medidas preventivas. Y en programas preventivos, bueno, hay una capacitación con información acerca de hábitos saludables y estilo de vida. Un programa de salud física y mental. Esto es una obligación que no es de ahora, sino que todos los centros de trabajo deberían tener un programa preventivo de salud para sus trabajadores de acuerdo con la norma 030. Unos lineamientos para identificar los factores de riesgo psicosocial como violencia laboral, carga mental, entorno organizacional. Aquí sí vemos esta relación entre la norma 035. Y una guía de actuación para casos de trabajadores que manifiesten síntomas de COVID. ¿Qué vamos a hacer en caso de que esto ocurra? Y un criterio de alerta sanitaria, un protocolo de a quién vamos a acudir y cómo lo vamos a hacer y qué seguimiento le vamos a dar. Sobre todo en caso de que tuviéramos muchos casos de contagio. El listado de los teléfonos de emergencia de las entidades que pueden ofrecer atención. Tener el diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con la norma 30 y el programa correspondiente de medidas preventivas. Y sí, un programa específico de protección civil, un plan, se llama Plan Interno de Protección Civil. Esto sí lo puede exigir la Autoridad de Protección Civil y mucho, creo que de acuerdo con los reglamentos, es una facultad que le compete a la autoridad estatal. Las autoridades municipales de protección civil se concretan a tareas en centros de trabajo pequeños o en actividades no riesgosas. Di un repaso rápido en esta hoja de verificación, pero ahí la tienen, ahí está disponible y hay una liga para que la obtengan si lo desean o la podemos compartir. Pero esto es el protocolo y esto es lo que verifica la autoridad. Estoy disponible para sus preguntas. Muchas gracias, licenciado. Tenemos aquí algunas preguntas por Georgina Valero. ¿Cuál es la autoridad facultada para verificar el cumplimiento de estos lineamientos de seguridad sanitaria para COVID-19? Este instrumento lo utiliza el Inspector Federal del Trabajo.
quiero decir que en este año la prioridad ha sido la prevención de COVID para la autoridad laboral. Que los programas ordinarios de inspección son secundarios en este momento. La prioridad, la gran prioridad es la prevención de COVID en los centros de trabajo. Este instrumento lo utiliza la autoridad laboral. Sin embargo, como decía al principio, podría ser que autoridades de salud, de COEPRIS o de protección civil, lo utilicen para hacer sus verificaciones. Esto puede tener inconvenientes o puede no corresponder a sus... Sin embargo, si cumplimos, pues creo que no hay inconveniente en mostrar las evidencias y evitarse un procedimiento por la negación a la inspección, ¿no? Creo que si se trata de lo jurídico, los patrones, las empresas tienen todas las de ganar en ese proceso, pero es bueno evitarse el conflicto. Entonces, por lo que se refiere a la salud de los trabajadores, las medidas preventivas de salud en cuanto a COVID, estas facultades son de la autoridad laboral. ¿Sí? Yo sí creo que en algunas ocasiones las autoridades de salud y de protección civil se pueden exceder y dictar medidas incluso de suspensión de actividades, pero eso es muy delicado. Entonces, hay que procurar siempre el diálogo y la conciliación antes de llegar a esas medidas que son pérdida para todos. Ok, perfecto, muchas gracias. Aquí menciona, ha existido un debate con relación al uso de barba y bigote. ¿Esto es relativo a cada empresa? Mire, esta medida está incluida aquí en estos lineamientos. A mí me extraña porque en términos generales no se menciona. Sin embargo, si está en estos lineamientos, es conveniente aplicarla. ¿Sí? No es una medida generalizada en cuanto a la prevención de COVID, pero aparece en los lineamientos y entonces ya no es una recomendación. Se va a verificar y entonces es recomendable promoverlo. Ok, perfecto, muchas gracias. ¿Qué pasa con el folio que te dé el INSS para empresas que cumplen el protocolo? ¿Para qué va a servir ante una revisión de Secretaría de Trabajo Federal? Ok. Es que por principio hubo una clasificación de empresas según sus actividades que fueran esenciales o no esenciales. Y las que fueran esenciales tendrían que inscribirse y hacer su diagnóstico en el portal del Seguro Social. Y esta es una medida exigible, sí va en el formato de acta de la autoridad laboral. Si un centro de trabajo de actividad esencial no tiene este registro, se lo van a exigir y le van a dar un plazo para que lo cumpla. Entonces, esa es la diferencia. Los centros de trabajo en actividades no esenciales no tienen esa obligación. Perfecto, muchas gracias. Dentro del transporte de personal con uso de cubrebocas y toma de temperatura, la distancia entre cada trabajador es igual de 1.5 metros. Sí, qué buena, es una muy buena pregunta. Muchas empresas implementaron soluciones, hicieron inversiones incluso para cumplir esta disposición. Yo sé que es muy difícil, sé que es muy complicado, porque el asiento está a unos centímetros uno de otro, pero lo ideal es que se conserve esa distancia. Va a costar más y va a implicar cambios de logística, pero es muy conveniente procurar esta separación.
Ok, perfecto, gracias. Buenos días, yo ya apliqué mis cuestionarios antes de que iniciara la pandemia, pero después de esto muchos de mi personal ya no está o incluso ya somos otros debido a los picos de temporalidad en mi sector. ¿Es recomendable aplicar de nuevo? Voy a ir allá. Los cuestionarios de eventos traumáticos severos son los únicos que se conservan. Y sí, sí es posible aplicarlos en diferentes fechas según se incorporen cantidades de trabajadores. Sí lo puede volver a hacer en otro momento si resulta conveniente, pero son los únicos. Los cuestionarios para evaluar los factores de riesgo psicosocial y el entorno laboral, esos no tienen que conservarse. Esos no son una evidencia, son solo un elemento transitorio en tanto se procesa la información. Y de nada sirven absolutamente después de que se procesaron. No tiene ningún sentido conservarlos. Lo que vamos a conservar son sus resultados numéricos. Y digamos que lo que importaría en el caso de compañeros que plantean esta pregunta es que ese análisis esté concluido, que estén identificados los factores de riesgo psicosocial para tomar las medidas de control correspondientes. Ok, muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta respecto al tema de COVID. ¿Qué papel juega el distintivo que está promoviendo el IMSS ante una inspección laboral? No es un requisito. No es un requisito. Por eso insisto mucho en cumplir la norma, cumplir lo exigible. Por eso me concreto a la lista de verificación. Puede valorarse, pero no garantiza nada. O sea, tenemos que tomar la lista de verificación como punto de referencia. Perfecto, muchas gracias. Pues hasta ahorita son las preguntas que tenemos. Hay otras 15 más que quedaron pendientes, las cuales podemos pues mandar por correo y enviárselas a los participantes. Sí. Ok, sí me gustaría hacer el comentario, este comentario importante. Bueno, dos comentarios. Las circunstancias de las empresas hortícolas por su temporalidad de trabajo son muy particulares y es conveniente que el diagnóstico se haga en un momento de mayor número de trabajadores, aunque sea en la etapa productiva más intensa. Eso es por una parte. Por la otra, ¿cómo se relacionan los factores de riesgo psicosocial con los efectos de la pandemia? Bueno, puede haber gente que esté muy temerosa o muy ansiosa, muy estresada en el trabajo, muy temerosa de contagiarse, o que incluso ya algunos compañeros se contagiaron y esta ansiedad aumenta. Lo que podría ocurrir cuando este ambiente es de temor o de ansiedad, de incertidumbre, es que el resultado de la aplicación de los instrumentos de la norma 035 tenga un sesgo distinto. Es decir, que se manifieste mayor temor, mayor estrés, preocupación, mayor estrés crónico entre los trabajadores, o más desconfianza, menos integración. Podría modificar el resultado. Sin embargo, cada norma, cada regulación fluye en un compartimiento separado. Puede modificar nuestro resultado, pero esto seguramente se va a atenuar con el transcurso de los meses, como lo esperamos. Y eso es otra cosa interesante. Hay ahora una tendencia a repunte en los contagios en el país, en varios estados. Y
es previsible que aumente el índice de contagios de enfermos y hospitalizados y de muertos. Es decir, no hemos salido y creo que las empresas, por esa razón, deben tomar medidas preventivas estrictas. No hemos salido del problema, no estamos a punto de salir del problema y probablemente nos va a llevar hasta un año en que se apliquen masivamente las vacunas. Entonces, sí es muy importante tenerlo en cuenta y atenernos al resultado del diagnóstico, que sí puede marcar algunos puntos más graves que si estuviéramos en tiempos normales, pero no cambian en absoluto la aplicación de la norma. El diagnóstico puede marcarnos puntos que en otras circunstancias no tendríamos, pero que se resolverán paulatinamente en el transcurso de los meses. Ok, muchas gracias, licenciado. Le doy la palabra a nuestro director general, ingeniero Alfredo Díaz. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, Agustín, por esto. Una disculpa por haberme conectado ya tardíamente, pero tenía, para variar, otro webinar previamente agendado. Estamos ahorita, una de las consecuencias de esta pandemia, pues ha sido la intensificación de que muchos de los asuntos se resuelvan por este medio, ¿no? Y a quienes estamos ya medios rucos, nos cuesta trabajo la parte tecnológica, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Te agradezco muchísimo, Agustín. Agradezco a los participantes que siempre han mostrado otros. Gracias por tu disposición, Agustín. Vamos a estar muy cercano a ti, a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Te repito, nos interesa mucho cumplir con todo. Es un tema muy sensible, muy delicado. Y a los participantes, bueno, hay una serie de preguntas que quedaron por ahí pendientes. En obvio tiempo vamos a tener que cerrar aquí. Pero si nos los permites, Agustín, vamos a enviártelas para que nos hicieras el favor de contestar y se las estaríamos enviando a los participantes, a quienes hicieron las preguntas. Les recuerdo que todo esto está grabado, lo pueden volverlo a escuchar en el canal de YouTube. Y bueno, cualquier duda, lo que sea, estamos a la orden. Te vamos a volver a tocar la puerta, Agustín. Ojalá y nos vuelvas a conceder el privilegio de volverte a escuchar. Pero por lo pronto, muchísimas gracias. Que tengas un muy bonito día. Igual nosotros estamos a tus órdenes. Muchas gracias, Alfredo. Gracias a todos, a todo el equipo de la ANPAC. Gracias a todos los que se conectaron y que nos atendieron. Les ofrezco disculpas porque no hice una presentación profeso para esto, sino que utilicé los documentos oficiales vigentes para no perdernos mucho. Y entonces fui muy rápido en algunas páginas, considerando que son documentos que deben tener ustedes a la mano. Sí, les ofrezco toda la disposición para atender cualquier consulta. Les garantizo que todas las preguntas que han planteado vamos a contestarlas y vamos a compartir las respuestas con todos. Gracias por su paciencia y por su tolerancia. Gracias a ti. Y muchas gracias a todos los participantes. Gracias, Estefanía. Y bueno, pues que tengan un muy bonito y productivo día. Y nos vemos en la siguiente. Bye. Muchas gracias, licenciado. Gracias, ingeniero. Que tengan buen día a todos.